Entonces, ahora bien, los dilemas éticos que ustedes nos preguntan son aquellas situaciones que se nos presentan en la vida y que se nos exige, que se nos exige elegir necesariamente entre dos opciones. Pero tú te pones a pensar y estas opciones se integran por una que respeta y coincide con las normas morales y la otra opción es pues aquella que está integrada por algo que atenta contra las normas morales. No quiere decir que ninguna de las dos decisiones esté bien, pero una siempre va a estar más de acuerdo frente a lo que tú piensas, frente a lo que otras personas puedan llegar a pensar. Entonces es aquí donde tú te preguntas realmente qué es lo que está sucediendo y cuál es el mejor camino que tú debes tomar para poder resolver este problema. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la definición que ya les dimos sobre los dilemas ético-morales, les vamos a plantear el siguiente ejercicio, el siguiente. En un juicio de alto perfil, un juez se encontró con una situación delicada que tal vez podríamos decir que le planteó un dilema moral. Pues resultó ser que durante un proceso, un juez recibió información confidencial de una fuente anónima que revelaba evidencia concluyente sobre la inocencia del acusado. El problema es que esa información que le llegó fue obtenida ilegalmente, y si se revela en el juicio, se violaría el secreto profesional del abogado defensor, quien no estaba al tanto de su existencia, y pues además estaría usando algo obtenido ilegalmente. El juez se enfrenta a un dilema ético. ¿Debe revelar la información confidencial y absolver al acusado? ¿O, por el contrario, debe mantener el secreto profesional y continuar el juicio basándose únicamente en la evidencia presentada legalmente? ¿Este es realmente un dilema ético? Bueno, por un lado, como para empezar a resolver este dilema ético, el juez debe considerar que su principal responsabilidad frente a este caso es buscar la verdad y asegurarse de que se haga justicia. Entonces, la información que ya recibimos previamente puede ser crucial para evitar una condena injusta y asimismo proteger los derechos del acusado. Ahora bien, la revelación de esta evidencia puede contribuir en que el sistema sea justo, transparente y equitativo y poder llegar a una sentencia que sea equivalente frente a el problema. Es decir, que si el acusado tiene que pagar, pague lo justo y si no tiene que pagar, pues se vea esto reflejado frente a las pruebas que estamos dando. A lo que añadiendo el comentario de Silvi, por otro lado, el juez también comprende la importancia del secreto profesional en el sistema legal. Este principio es fundamental para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, promoviendo la confianza y la defensa efectiva. Revelar la información confidencial sin el consentimiento del abogado podrá tener implicaciones negativas para el sistema legal en su conjunto. Ahora bien, el problema también es que el juez, digamos que se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar como su deber de administrar justicia y el deber de mantener el secreto profesional y pues la ética de no usar esta información obtenida de esa manera. Entonces debe considerar cuidadosamente los valores y principios éticos que están en juego, ¿no? Así como las consecuencias a largo plazo de la decisión que tome. Porque en última instancia su elección tendría un impacto significativo en el juicio y además en la percepción pública del sistema legal. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Hasta dónde merece ser defendido alguien acusado de un delito aberrante? Porque hay violadores, asesinos, conductores ebrios que protagonizan accidentes con resultados de muerte, por mencionar algunos delitos, y los casos a los que se está expuesto a actuar frente a los tribunales de justicia. En Chile, como es sabido, todo imputado tiene derecho a un abogado, pero, sin embargo, ningún profesional está obligado a defender a nadie. Es una misión difícil para algunas personas desde la ética, aún sabiendo que no es una cuestión de tratar de sacarlo inocente, sino simplemente garantizarle los derechos. Entonces ahí es donde entra la pregunta: ¿hasta dónde merece esa protección a alguien acusado de esos delitos?
o más que alguien acusado, alguien culpable de esos delitos. ¿Qué pasa cuando el imputado o muchas veces el autor del hecho se le intenta buscar la inocencia y se le intenta declarar inocente frente a cualquier prueba que uno diga como, hey, esto está demostrando lo contrario? Entonces, basándonos en situaciones que no son existentes o simplemente justificando lo injustificable, esto que hace parte del arte de la defensa, a partir de aquí muchas veces, por ejemplo, se acusan enfermedades mentales donde uno no las hay, por ejemplo, como las depresiones que no logran acreditarse, demencias que no tienen fundamento ni jurídico ni médico. Entonces, estos solo son aquellos ejemplos que tú puedes decir. Ahora bien, frente al proceso de la toma de decisión que hemos hablado durante todo el podcast, en este caso tenemos que las tomas de decisiones se hacen de una manera muy rápida. Entonces, es necesario que en los segundos que tú tienes frente a la decisión que estás a punto de tomar, tengas en cuenta en mayor cantidad o en mayor posibilidad las estrategias para resolver de manera más fácil lo que es el dilema. Entonces, ¿qué pasa aquí? El problema radica en que en el momento en que dos o más principios, ya sea ético o morales, de derecho, entren en conflicto, debemos buscar una solución que esté de acuerdo no solo con lo que sea el derecho, con la ética, sino con todo lo que conlleva este conflicto. Entonces, para tomar esta decisión, nosotros como panelistas consideramos que tenemos los siguientes pasos a la hora de tomar las siguientes decisiones frente a un dilema. Entonces, el primero que tenemos es identificar la problemática y cuál es la situación ética que le define. Entonces, no es como decir, tenemos X problemática, pero no tenemos una situación ética que nos diga como qué es lo que tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que hacer es identificar esto y saber puntualmente qué es lo que vamos a resolver y cuál es la situación ética y jurídica a la cual vamos a estar dándole respuesta. Entonces, en segundo lugar, vamos a identificar los aspectos relevantes que sean jurídicos. No importa si son derechos, si son intereses o si son características individuales o de un grupo o de la sociedad como tal. Ahora, en tercer punto, consideramos que debemos tener en cuenta cuáles son los sesgos personales que debemos tener en cuenta para resolver esta problemática, porque tanto como Juliana como Samuel como yo podemos tener totalmente unas ópticas diferentes frente a lo que es el problema y cada cual puede tener sus pensamientos y sus sesgos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de entrar a analizar cuál es la mejor posibilidad o cuál es la mejor solución a dar para este dilema ético. Entonces, como cuarto tenemos que lo más importante, más allá de los puntos anteriores, es desarrollar una estrategia que nos sirva a todos para tomar decisiones y no solo como una decisión rápida, sino una decisión analizada que tenga en cuenta los aspectos relevantes y los sesgos que pueden tener las personas que están en este proceso. Ahora bien, analizar los riesgos tanto como a largo como a corto plazo nos llevan a definir cuáles son los beneficios que esto puede tener. Porque a corto plazo tú puedes decir como, ay, sí, tengo, no sé, una cantidad de X de dinero, pero a largo plazo como yo puedo estar ganando un porcentaje cada mes, pero realmente tú no tienes la certeza de qué es lo que va a pasar frente a ese problema. Entonces, teniendo en cuenta y que ya calculamos los beneficios y los riesgos, vamos a tratar de elegir la mejor estrategia para resolver este dilema. A partir de esto y de tener ya una propuesta o una oferta de lo que van a ser las estrategias, podemos evaluar los posibles resultados. Entonces, ya teniendo los análisis de los resultados, debemos asumir
ya sea como individuos o como grupos, la responsabilidad pues por las consecuencias de las actuaciones que estamos llevando a cabo, porque pues teniendo en cuenta esto, procedemos a analizar la problemática de los dilemas ético-morales frente a la confidencialidad del abogado en el uso de sus facultades. El tema de la confidencialidad es algo que las personas pueden exigir con respecto a su intimidad, teniendo en cuenta que va de la mano con la dignidad humana. La confidencialidad en el caso de los abogados es llamado secreto profesional, entendiéndolo como que el abogado no puede revelar lo que el cliente le comenta y que el Estado, salvo algunas excepciones previamente estipuladas en la ley. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que ya mencionamos anteriormente, como panelistas queremos dejar en claro o añadir un poco de teoría y vamos a hablar de lo que es la teoría o el modelo tripartita de los autores de Hermanson y Hanson, que dejan claro que todo problema de gestión de riesgos, en estos existen dos caras, quienes una parte están expuestos al riesgo y quienes otros con sus decisiones afectan dicho riesgo. Entonces, usualmente los riesgos que se toman tienen en consideración algún beneficio anteriormente. Ahora bien, para poder tener un buen análisis del caso, debemos observar si dos o quizás tres o más personas que estamos viendo involucradas en el proceso deben cumplir con algunos de los requisitos para definir si esto entra dentro del modelo tripartita. Entonces, frente al caso que hemos planteado del análisis de la confidencialidad, aquí podemos ver que tenemos a un cliente y a un abogado, y no depende únicamente de la situación o del dilema en el que se encuentra el abogado frente a la complejidad del asunto, sino también como cliente, porque tú no tienes nunca la certeza de si el abogado va a coger o no tu caso, o si de tu problema es tan grande que es muy complicado para un abogado que tal vez pueda que no tenga la experiencia o no cuente con las herramientas suficientes para poder resolver el caso. Creo que analizando todo este caso que hemos presentado, se pueden identificar varios actores involucrados y también algunos valores morales. Sobre los actores, pues yo diría que son 4 principalmente, que en este caso serían el juez, el acusado, el abogado defensor y la fuente anónima. El juez, pues sabemos que tiene la responsabilidad de administrar justicia en nuestra sociedad, garantizar un proceso legal justo, ser imparcial, buscar la verdad. El acusado, pues estamos hablando de la persona cuya inocencia o culpabilidad se está evaluando. Y pues el derecho que tiene también a un juicio justo, a un juicio imparcial y con equidad. El abogado defensor, que pues representa al acusado, también tiene el deber de proteger sus propios intereses legales. Entonces su secreto profesional, que además es un pilar fundamental de la relación con el abogado, garantiza la confidencialidad y la confianza en la comunicación entre ambos. Entonces eso también se ve afectado. Y por último, la fuente anónima proporciona pues la información confidencial que llega al juez y que es crucial para demostrar la inocencia del acusado. Pero pues nuevamente, como hemos dicho, hay que analizar la forma en que la obtención de esa información plantea cuestiones éticas y legales. Los valores morales que se consideran en este caso son: 1. Justicia, el valor fundamental de buscar la verdad y asegurarse de que se haga justicia para todas las partes involucradas en el juicio. 2. Secreto profesional, el valor de mantener la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente para promover la confianza y una defensa efectiva. 3. Legalidad, el valor de cumplir con las leyes y regulaciones establecidas en el sistema legal. En cuanto a la ponderación de los valores morales para llegar a una decisión, el juez se enfrenta al dilema ético. Por un lado, la revelación de la información confidencial puede ser crucial para evitar una condena injusta y proteger los derechos del acusado, lo cual es un aspecto central en la justicia. Por otro lado, el juez comprende la importancia del secreto profesional en el sistema legal, ya que es necesario para promover la confianza y la defensa efectiva. El juez deberá sopesar cuidadosamente estos valores morales y considerar la implicación a largo plazo de su decisión. Puede ser necesario buscar una solución que permita proteger la inocencia del acusado sin violar el secreto profesional de manera directa, como buscar otras fuentes de evidencia o solicitar al abogado defensor que investigue la información recibida.
La ponderación de los valores morales dependerá del contexto específico del caso y la interpretación y aplicación de las leyes y regulaciones vigentes.